Y ahora en esta ocasión para comentarles con mayor detalle lo que es Zotero. Habíamos hablado de la necesidad de contar con gestores bibliográficos para poder trabajar de manera más ordenada, ¿cierto? Las referencias bibliográficas que vayamos obteniendo en nuestras distintas búsquedas. Y en este caso, Zotero lo mencionamos ahora como una alternativa de un software que es gratuito y que nos permite almacenar, organizar, etiquetar, aplicar estilos de referencia bibliográficas para crear bibliografías y citas en artículos. Permite también la detección automática de citas bibliográficas en páginas web, es compatible con diversos sistemas operativos como Mac, Windows y Linux y consta de dos elementos. Hay una versión de Zotero para Firefox que tiene una instalación previa que requiere del navegador y que va a permitir capturar y organizar las referencias, como también el Zotero Standalone, que es el que yo les voy a mostrar, que es una aplicación que se ejecuta independientemente y que se conecta con Firefox, con Chrome o con Safari. Eh, Dentro de sus principales herramientas podemos comentarles que permite la gestión de las referencias bibliográficas y crear distintos estilos bibliográficos en la medida que se van agregando las referencias dentro de un documento. Permite citar mientras escribimos, organizar los documentos e ir añadiendo documentos nuevos, ya sea directamente desde una base de datos o de manera manual. Permite tener también una versión en línea, lo que nos da la posibilidad de sincronizar lo que estamos trabajando en nuestro programa instalado en el escritorio con la versión en línea y mantener un respaldo de la biblioteca personal y también colaborar, es decir, crear grupos con información que puede ser compartida entre personas que ustedes quieran agregar a estas bibliotecas colectivas, por decirlo de alguna manera, y se pueden mantener públicas o privadas, ¿ya? Acá hay una serie de iconos que son los más importantes y que caracterizan a Zotero. Es importante también mencionarles que la versión gratuita tiene una capacidad de 300 megabytes para poder almacenar documentos incluso en texto completo, no tan solo referencias. Ya después de eso hay otras alternativas que son pagadas, pero que lo pueden ir viendo después dentro del mismo programa. Esta es la página principal de Zotero. Acá les destaco algunas secciones importantes en el sector izquierdo, aquí donde les estoy mostrando, que son las bibliotecas personales que vamos creando, donde se llaman bibliotecas o colecciones y subcolecciones, que se van jerarquizando de acuerdo a medida que las vamos creando. Más abajo aparecen grupos de bibliotecas, que son estas bibliotecas compartidas que podemos crear. Está la opción de crear ese es el icono para crear una nueva biblioteca o colección. Aquí en el centro tenemos el detalle de referencias que están en una biblioteca en particular, a la cual podemos también agregar de manera manual una referencia bibliográfica, que es con este botoncito verde que aparece acá, con un signo más. Podemos buscar dentro de nuestra referencia alguna en particular, y en el sector derecho tenemos los datos bibliográficos de una referencia. Por ejemplo, la que está marcada ahí en azul, acá está el detalle con sus datos de título, autor, resumen, si es que se logró capturar de esa manera, con los datos de publicación, el URL, DOI y las fechas de acceso. Voy a ingresar entonces a Zotero para mostrar, voy a compartir la pantalla, perdón. Y me voy a ir a la página principal de Zotero, que es esta. Primero, para que ustedes lo puedan utilizar, tienen que descargar el programa. Desde este botón, en este momento, yo les voy a mostrar de manera general para que ustedes lo puedan practicar y después, si tienen dudas, podemos conversarlo. Están las distintas formas de poder descargarlo de acuerdo al sistema operativo que ustedes también manejan.
Acá está para Mac, para Linux 64 bits, etcétera. Y por otro lado está también los conectores de Zotero, que era lo que yo les mostraba acá en mi navegador, que lo tengo instalado en la parte superior de mi barra de búsqueda, que es este que está acá. No sé si lo logran apreciar. Por otro lado, una vez que ya tenemos descargado nuestro programa en nuestro computador, también es necesario crearse una cuenta. Ya, yo en mi caso ya la tengo creada, por lo tanto voy a ingresar con mis datos. Aquí ya estoy ya dentro de Zotero con mis datos. Y aquí yo tengo el respaldo de mi biblioteca o de mis bibliotecas de lo que yo tengo en mi versión de escritorio. ¿Ya? En este sentido, yo puedo ir generando mis colecciones. Acá están los detalles de las referencias que yo tengo según todas las colecciones que yo he ido creando. Y les voy a mostrar ahora cómo vamos a crear una colección para hacerlo más práctico. En este caso voy a seguir utilizando los conceptos que les había mencionado antes. Lo voy a llamar COVID-19. Y como pueden ver, se me crea inmediatamente la colección. Ahora yo quiero ir a buscar referencias para ir armando mi colección, ¿cierto? Por lo tanto, voy a hacer una búsqueda en PubMed. Aquí yo ya ingresé unos términos, Entonces, voy a buscar salud mental y COVID-19. En esta búsqueda que yo realicé, me arrojaron 2.567 resultados. Los voy a acotar un poco y voy a buscar en Chile. Me aparecen 12 resultados, que es un número que es abordable para poder trabajar. Y como pueden ver en la parte superior derecha, no sé si lo logran distinguir, esta carpetita amarilla, me va a conectar directamente con mi base de datos o con la colección que yo tengo creada en el escritorio y que ya previamente tengo seleccionada. Por lo tanto, lo que hago aquí es presionar esta carpeta Zotero me lee los registros, yo en este caso los voy a seleccionar todos, pongo OK, y me empieza automáticamente a guardar estas referencias en la carpeta que yo creé. Generalmente este proceso lo podemos hacer de manera más rápida, más instantánea, cuando no son tantos registros, porque si no, si son, no sé, 200 registros, se va demorando paso a paso en ir recogiendo uno a uno. Y cuando son más registros, vamos a comprobar primero si es que están subiendo, eran 12, tengo 10. Tomo 10 registros de lo que yo tenía seleccionado. Ya, voy a trabajar con eso mientras. Y cuando son más referencias, por ejemplo, si yo busco acá por España, que me va a arrojar ciento y tantas referencias, 115, entonces aquí podemos hacer el procedimiento que nos explicó Oswald, de exportar los registros, los resultados lo voy a hacer con todos los resultados en PubMed, y voy a crear el archivo, que me lo creó, me lo descargó, y ahora yo voy a ir a recoger esos resultados para llevarlos a mi carpeta. ¿Y cómo lo hago? Me voy a mi versión de escritorio, me voy a archivo, siempre posicionada en la carpeta que yo tengo.
Me voy a archivo, voy a importar los resultados, pongo next, y me voy a ir acá a las descargas, que es donde tengo el archivo que recién descargué. Y comienza automáticamente a importar estos resultados. Me genera una carpeta automática, no lo ubica inmediatamente la que yo había creado. Entonces lo que yo puedo hacer después es seleccionar todo desde editar y puedo trasladar estos resultados a mi carpeta. Si yo me voy a mi carpeta, tengo acá los 10 resultados que tenía antes, más los 115 que adicioné desde los archivos exportados. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No hay dudas, Catherine, por lo menos en el chat. Está en Ya. el chat, eso te iba a decir. No Ya. sé si alguien tiene alguna duda y no la ha escrito. Lo importante aquí con los gestores es hacerlo, igual que con las búsquedas, ¿no? Sí, esa prueba y error, porque nosotros también con Oswald hemos ido aprendiendo en la medida en que los vamos utilizando, vamos conociendo nuevas aplicaciones que tienen. Así que Y además algunas trampitas de repente. sí, así es. Nos vas a mostrar aquí, Catherine, cómo utilizar ese texto, para citar directamente. Parece que Sergio quiere hacer una consulta. Sí, claro. Una consulta general. De los gestores, ¿cuál recomiendan usar? Mira, siempre nos hacen esa consulta, la verdad. Acá en la biblioteca, al menos en Oswald, ocupa más Mendeley y yo he ocupado más Zotero. Tienen, a ver, de Mendeley lo que he conocido este último tiempo, que funciona más como una red social también, además de la gestión propia de las referencias bibliográficas. Permite establecer contactos entre investigadores, compartir la evidencia científica, y tiene algunos elementos que no tiene Zotero, que por ejemplo detecta inmediatamente los duplicados y te da la posibilidad de ver o evaluar tú si es que eliminas uno u otro, ¿ya? Porque hay algunos títulos, por ejemplo, que son iguales, pero uno es una fe de rata, por lo tanto no es la misma publicación. No sé si se entiende. Eso por una parte. Pero a su vez Zotero tiene elementos de salida de documentos, de referencias, que por lo menos yo encuentro que son súper prácticos. Nos permite exportar estos registros, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora. Catherine, uno de los problemas que le encuentro a Mendeley es que como hace esta extracción de, por ejemplo, todos tus PDF, cuando lo tienes bajado, ¿no? A tu computador, y la lectura de repente es errónea, o no lee exactamente los campos, entonces cuando uno va a citar, cita mal. Por ejemplo, si uno quiere citar, qué sé yo, Organización Panamericana de la Salud, te pone salud, te lo pone al revés, ¿no? El nombre o cosas así. No sé si Zotero, entonces hay que editar mucho a mano. No sé si Zotero tendrá eso más resuelto o si no hace esa lectura directamente de los PDF. Sí, también tiene el mismo inconveniente. Y de todas maneras hay que hacer una revisión uno a uno. Generalmente, por ejemplo, cuando se recogen documentos que son les voy a mostrar acá una prueba que tengo aquí, de Google Académico, hay muchos documentos que voy a hacer la extracción de los datos para que lo puedan ver directamente, cómo se ve. Acá, por ejemplo, me parecen que hay unos PDF. Vamos a ver cómo los lee el sistema. Y efectivamente eso es necesario ir uno a uno e ir corrigiendo manualmente con los datos que corresponden, porque si no la cita después en el documento es un fiasco. Acá, por Sí. ejemplo,
Serán erróneos. Eso para que lo No. tengan en consideración cuando hagan sus proyectos de tesis o de AFE, que usando estos gestores bibliográficos no significa que no tengan que revisar, sino que Exacto. también tienen errores. Sí, y también es conveniente que vayan completando los campos, porque generalmente cuando vienen así estos documentos, no trae, bueno, en este caso trae la fecha, pero no trae los datos de publicación. A veces está erróneo también el tipo de elemento, porque puede ser que este documento sea, no sea un artículo de revista y sea una sección de libro y los campos van cambiando. Hay otros elementos que hay que agregar. Entonces, de todas maneras, requiere una segunda revisión, sobre todo en estas bases, en estos buscadores que no son tan estructurados como PubMed u otras bases de datos que son más sofisticadas en ese sentido, tienen mayor nivel de detalle. Los gestores bibliográficos, además, la lectura, por ejemplo, de los autores, el ingreso es de apellido autor. Nos da la posibilidad de corregir lo que ya tenemos y además de agregar un nuevo documento. Por ejemplo, en este caso voy a agregar un libro. Un libro, acá le puedo poner el título Salud Pública, e ir rellenando los campos. Te voy a poner a ti, Alejandra. Antes García. Alejandra. Y acá vamos completando con los otros datos que nos va pidiendo el sistema. Editorial o Escuela de Salud Pública. Me lo cambio por allá. Escuela de Salud Pública y ya, año 2020. Y como pueden ver, aquí me genera el documento y además el icono que tiene nos diferencia de los que son artículos de revista. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Esto además nos permite, que les comentaba antes que no alcancé a mostrarles, si yo quisiera sacar las citas, solo las citas, una bibliografía, perdón, de estos documentos, entonces yo selecciono lo que necesito y tengo la opción o de generar un informe, que este informe me va a permitir sacar, con los resúmenes, se visualiza de esta manera, y lo guarda en un documento tipo Word, ¿ya? Eso es una manera. O puedo crear una cita. Y aquí tengo los estilos de referencia bibliográfica de los cuales yo puedo seleccionar el que necesito. Ahí yo guardo la bibliografía en mi escritorio y se me visualizaría de la siguiente manera. Acá me lo creo. Eso es una parte, como elementos de salida que yo les mencionaba. Ahora, para poder insertar nuestras citas y referencias bibliográficas en un texto, acá yo tengo un texto en Word, tengo que tener instalado un plugin que es para el procesador de Word y que me va a permitir agregar esta pestaña con estos elementos que aparecen a continuación. Todo eso son cosas, ¿sí? Lo mismo en Mendeley. También Claro, hay que bajar un plugin para poder hacer ese vínculo entre el gestor y Word. así es. Entonces, estos son todos pasos previos que tenemos que hacer antes de que nos pongamos a trabajar ya en nuestro documento. Acá yo tengo un artículo que saqué y voy a insertar la referencia, las citas primero. Voy a ir a agregar citas. Me da la opción de buscar automáticamente, por ejemplo, yo voy a buscar algo de la OECD. Voy a seleccionar, me está buscando en toda mi biblioteca, ¿ya? Y me va a agregar no
No sé si me voy a posicionar aquí, a ver. Esa búsqueda automática no la tiene Mendeley, porque cuando tú aprietas el plugin para insertar una cita, te lleva a Mendeley. Ah, ok. Bueno, acá a mí me está llevando a mi sotero de escritorio. Claro, pero no tienes que estar en la pantalla Sotero. Ah, no. Claro, en Acá, el caso de Mendeley, sí, tienes que estar en la pantalla Mendeley. ya. No, acá en ese sentido es más rápido, puede prestarse para confusiones, pero además da dos formas de poder hacerlo. Acá yo inserté una de mis citas. Voy a buscar otro lugar para insertar otro par más. Me voy de nuevo a citar. Está esta versión, como les decía, y otra vista clásica, que aquí me lleva el sotero. Entonces yo voy a insertar múltiples citas. De cualquiera de mis bibliotecas que yo tengo acá, puedes coger esta otra. Y acá voy seleccionando y agregando. Acá voy a sacar otra. Ok. Y me las insertó acá. 2 y 3. Y voy a insertar un par más para que vean cómo se ve. Tengo la impresión de que eso que acabas de hacer, de insertar múltiples citas, tampoco está en Mendeley, sino que de a una. Ya. Probablemente lo tiene. A lo mejor habría yo en ese sentido recomendaría ver hicieron un video Un tutorial, sí. con un tutorial y ahí a lo mejor, porque esto también es tan dinámico como son software que se van Sí, desarrollando, puede ser. capaz que ya tengan otras aplicaciones. Uh-huh. Acá voy a insertar otro par de citas. Aquí voy a insertar, voy a también irme a citas múltiples, voy a insertar esta otra y otra más para que vean también cómo es que los va ordenando el programa, al menos en este formato que es Vancouver. Si se fijan, cuando yo cito solo dos referencias, las separa por coma, que son correlativas. Pero acá, como son más de dos, es 4-7, haciendo esa diferencia el programa. Y si quisieras cambiar de otra forma de citación, otro modelo de Vancouver a APA, por ejemplo, lo puedes hacer Acá, ahí. sí, se supone que eso, al menos yo siempre lo hago de manera previa, pero acá están las preferencias. En estas mismas pestañas están las preferencias para poder seleccionar algún otro formato. ¿Ya? Voy a probar a ver si que me funciona, por ejemplo, con APA. Ahí me los cambió a APA. Voy a volver a Vancouver. Uh-huh. Entonces voy de nuevo y selecciono Vancouver. Y me lo volvió a cambiar a Vancouver. Entonces, ahora una vez que ya tengo todas mis citas, me voy al final de mi documento y voy a agregar la bibliografía. Y me la agrega automáticamente. ¿Cómo la agregaste, Catherine? Me voy a volver atrás. Uh-huh. Me fui acá a agregar o editar bibliografía. Perfecto. Y ahí te pones donde la quieres poner. Claro. Aquí ya Al final. Uh-huh. al final. Y si quiero modificar, por ejemplo, alguna de las referencias que tengo de las citas, que se me olvidó agregar una, acá tenemos 8 referencias, ¿verdad? Yo voy a agregar una que se me olvidó al principio. Voy a agregar una acá. Entonces voy de nuevo. Voy a ir voy a ocupar este modelo. Lo busqué, ya, esa. Ahí me la agregó. Y si se fijan, se corrieron los números, o sea, aumentaron cronológicamente los números y por lo tanto mis referencias ahora debieran ser 9. O sea,
Y acá, Eso, ahí uno se da cuenta la maravilla de trabajar con un gestor de referencias bibliográfico, porque eso cuando uno lo está haciendo a mano, que era como se hacía antes, era una cantidad de trabajo. claro, era buscar una a una e ir Sí, reemplazando, y además fue el proceso de la misma bibliografía, así que esto, si bien tiene que tener una revisión previa de cada una de las referencias, igual es un facilitador gigantesco de trabajo. Y lo de los datos de las referencias, ¿por qué tienen que ser revisados también? Es porque acá tiene que estar con los datos correspondientes, con los datos correctos, en la misma bibliografía. Porque si no, aquí se nos va a aparecer un autor mal escrito, por ejemplo. Capaz que aparezca el nombre o el nombre cortado, que aparezca en vez de Organización Panamericana de la Salud, Organización Panamericana, por ejemplo. Entonces, eso, en esos detalles hay que ser bien cuidadosos y cuidadosas. No sé si tienen alguna inquietud. Yo sé que a lo mejor van a aparecer muchas, pero en este minuto, ¿en algo que les pueda ayudar respecto a esto que vimos? no hay nada escrito, por lo menos en el chat. Ahí está escribiendo Camila Droguet. No, profesora, dice. Perfecto. Y lo que me faltaba... Ahí dice Sergio, sí, deja hacer citas múltiples. Entonces yo no he encontrado la forma, lo voy a buscar. Y acá lo que yo les hablaba del respaldo en Internet, aquí tengo mi biblioteca en la web, en la nube, y aquí está la carpeta que yo creé ahora. Con todas las referencias que fui recopilando. Va generando un proceso de sincronización, que es esta flechita que está acá, en el sector derecho de la pantalla, para poder ir sincronizando ambas, la versión de escritorio y la que está en línea. Y ese proceso que es muy importante, se realiza también desde acá de la sección de preferencias, donde reconoce la cuenta de usuario y se vincula a la versión de la web. Y ahí la puedes desvincular si quisieras también. Claro. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora. Todo este material estaba ahí en la página de la biblioteca que nos mostró Oswald, ¿cierto? Es que le hice algunas modificaciones, porque el de marzo no tenía los esoteros ni los ejemplos de las búsquedas con los conectores booleanos. Así que si te lo podemos hacer llegar a ti, Alejandra. Sí, perfecto, así se la subimos nosotros a la plataforma. Claro, y además con los enlaces a los videos que está publicando CICID, y además recordarles que hay una serie de talleres que está desarrollando también CICID, que compartimos la información con los profesores, profesoras, estudiantes y estudiantas de acá de la escuela para que pudieran inscribirse y participar de ellos. Yo le mandé en la sesión anterior los enlaces que tú me habías compartido del material que está como repositorio, por decirlo así, en sí. Ah, perfecto. De todas maneras, vamos a hacer un nuevo correo con toda la información y te la hacemos llegar, Alejandra, para que... Y yo se las envío. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias, Catherine. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, por habernos acompañado y, bueno, decirles nuevamente que quedamos a su disposición. Nos contactan por correo, estamos siempre pendientes y sigamos comunicándonos, sigamos conectados. Sí, pues, Ese es de el todas maneras, llamado. Catherine.